a esta instancia de formación del curso virtual de regulación emocional y conductual, estrategias para la contención y el acompañamiento de situación desafiante en el marco de la ley de autismo, también denominada Ley 21.545. ¿Cómo estamos? Me imagino que bien. Veamos cómo estamos hoy día en la escala de perritos. Coloque ahí en el chat el número que usted siente que está en esta escala de perritos. El 1, el 2, el 5, el 9. Vamos a iniciar hoy día con esta visión de los perritos. ¿Cómo estoy en la escala de perritos? 6, dice por ahí. 2. Bien. 7, dice por ahí. Nicole dice 7. Claudia dice 5. Bien. También pueden abrir el micrófono si lo quieren expresar a viva voz o en el chat. 9. César dice 8. RB 9. No se olviden de, en el link que se les envió por correo, abrir, ¿no es cierto?, el formulario para la asistencia. Colocan su nombre, por favor, mientras se va desarrollando la sesión. Carolina dice 5. Betsabe 5. 4. Giselle 5. Muy bien. Excelente. Gracias por la participación. Bernardita dice 8. Bien, como vemos aquí, la escala de perritos, estados emocionales. Hoy día vamos a hablar sobre las emociones y el espectro autista. Am, Siempre trato de hacer referencia a Susana Bloch y también, por supuesto, a nuestro gran Humberto Maturana. Ellos abogan, ¿no es cierto?, a las emociones, ¿no? Lo que nosotros de alguna forma construimos como una experiencia en torno a nuestras emocionalidades. Em, Parafraseando a don Humberto Maturana, él plantea que durante el día nosotros pasamos por distintos estados emocionales y así como dice Daniel Goleman, en la medida en que somos capaces de identificar en qué estado emocional estoy, puedo desde ahí gestionar esa emoción, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de las emociones, por lo tanto, es importante primero tomarnos la foto, ¿no? En el día estamos en distintos estados emocionales, podemos estar muy alegres en la mañana, en la tarde estar más bien melancólicos, también más serios. Nunca estamos neutros, dice Susana Bloch. Susana Bloch es una psicóloga chilena, radicada hace mucho tiempo en Estados Unidos, también en tiempo en Francia, etcétera, etcétera. Los estados emocionales, como ya sabemos, tienen variabilidad. Por supuesto que son estados propios, no solamente del ser humano, ¿ah? Hoy día se cree que también hay algunos mamíferos, ¿no?, que también presentan algunos estados emocionales. Pero no es el tema de la capacitación. Vamos a hablar de las emociones. ¿Cómo definimos las emociones? Podemos hacer referencia en el chat o prender el micrófono y poder compartir. Brevemente, ¿qué son para mí, para ti, las emociones? ¿Cuáles percibes con mayor facilidad? En una o dos palabras, como quieras plantear. ¿Cómo definimos las emociones? ¿Qué son? Buenas tardes, Jocelyn. ¿Quién más? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo las definimos? Ya, vamos a preguntar, Carolina Acuña, ya que está ahí en pantalla. ¿Qué son las emociones? Luego vamos a ir al chat. Hola, buenas noches. Hola, buenas Las noches. emociones, bueno, está por ahí mi perrita que se escucha, Sí, pero no te las preocupes. emociones son un medio de expresión de lo que pasa en nosotros, de cómo nos sentimos, son Ujú. un medio de mostrar qué está ocurriendo y cómo también reaccionamos frente a ciertos estímulos. Eso. Perfecto. Gracias, Carolina. Betsabe en el chat dice lo que siento al enfrentarme a una situación conocida o desconocida. Miedo, ansiedad. Bien, ahí nombra dos. Camila dice son reacciones, ¿ya? Cosette dice sensaciones que tengo frente a algo. Ok. Caro dice reacciones a algo extremo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de las emociones? Gisela dice reacciones fisiológicas y psicológicas. Bien. Bernardita Hurtado.
que es el nombre de la hija. María Cecilia, ya me acordé. María Cecilia, que está en el computador de Bernardita, que es su hija. Sí. Cecilia, ¿qué es, María Cecilia, qué es para ti la emoción? Lo que uno siente, lo que Ujú, uno siente relacionado con los sentimientos, con la intensidad, frente a estímulos, ujú. ya sean externos o internos, Mira, qué bien. formas de reaccionar también. Ya, perfecto. Como de expresarlo. Muy bien. Ahí Ujú. varios de ustedes han mencionado eso de cómo se expresan o expresarlo también es parte de la emoción. Gracias, María Cecilia. Bien, Paula dice cómo me siento, reacciones en un momento dado. ¿Ya? Francisca dice lo que uno siente en diferentes situaciones. Perfecto. Vamos a ir revisando las emociones. Como sabemos, las emociones son eh, estados emocionales breves. ¿Ok? No es lo mismo los sentimientos se puede decir que son más extensos. Las emociones, eh, de alguna forma, afectan, afectan nuestro cuerpo. Aquí hay un pequeño estudio, no sé si pequeño, pero una pequeña infografía, ¿no? De un estudio que se hizo en Dinamarca. Dejo el link para quienes le interese, ¿no es cierto?, profundizar más en el tema. Pero aquí lo que hicieron fue, de alguna forma, generar un mapa, ¿no? De dónde se siente las emociones, ¿no? Siempre cuando hablamos de emociones, y me acuerdo de la angustia, ¿no? La tristeza que se siente como en la garganta, un nudo en la garganta. A veces uno lo expresa en lo cotidiano, en el lenguaje coloquial, como en cierto lugar físico, ¿no? Hoy día se trabaja desde la psicología, identificar en qué lugar estoy sintiendo la emoción, ¿no? Dice, la felicidad se siente en todo el cuerpo, ahí se plantea, igual que el amor. ¿M? Aunque el amor dicen que es un sentimiento que es más extenso, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de felicidad, enojo, como dice ahí la mitad superior del cuerpo, la parte superior, también hay cierta activación. Cuando uno está enojado, cuando está a disgusto, también se calienta en la oreja, ¿no? Hay una reacción en la cabeza, más la parte superior. El miedo, dice la mitad superior del cuerpo, excluyendo los brazos, también hay cierta activación en los pies. Disgusto, mitad superior. Tristeza, hay un, hay algo en nuestro pecho, ¿no es cierto? En la cabeza, disminución, ¿no es cierto? La activación de los brazos, las piernas, por supuesto. ¿Sí? El desprecio, dice la cabeza y las manos, la zona pélvica, las piernas, con una activación disminuida, ¿no? El orgullo, el torso, cabeza y brazos. La vergüenza, torso y cabeza, con disminución de la activación en brazos y piernas. Lo que son emociones, podríamos decir, ¿no es cierto? Como la felicidad, el enamoramiento, ¿sí? Están en la parte superior, perdón, en todo el cuerpo, ¿no? En gran parte de nuestro cuerpo para poder, lo mismo que la tristeza, también tiene un componente fisiológico bastante significativo, ¿sí? No sé si coincidimos, ah, podemos diferir, no somos daneses, así que podemos criticar este tipo de estudios. Ah, pero ellos lo plantean así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más o menos. No nos vamos a detener mayormente, ahí ustedes lo van a tener después para analizar y si quieren, ¿no es cierto?, profundizar, ahí está el documento. Porque creo que nos interesa de alguna forma es dejar en claro, junto con César, el hecho que las emociones están en todos nosotros, ¿sí? No, ninguno de nosotros puede decir que está libre de las emociones, al contrario, nosotros nos construimos. Y quiero citar a don Humberto Maturana, eh, y él plantea que nosotros somos, si bien nos decimos seres racionales, tomamos decisiones emocionales, ¿no? Y usamos la razón para dos cosas. Una para justificar esas decisiones y la otra para ocultar nuestras emociones, ¿no? A veces decimos que no, si yo lo pensé, me compré, ¿no es cierto?, tal outfit, ¿no es cierto? Eh, Fui a tal, ¿no es cierto?, remate o a tal, ¿no es cierto?, descuento, ¿no?, oferta, ¿no? Porque hay que ser racional y uno empieza, ¿no es cierto?, a racionalizar, a justificar racionalmente una decisión. Pero en realidad lo que estoy haciendo es decir, ¿no? Yo lo tomé porque hay una emoción, ¿no? Porque me gustó, porque me atrajo, porque me pareció interesante, ¿no? Y luego busco los argumentos, ¿no? En las redes sociales, ¿no es cierto?, se ha difundido mucho esto de yo me lo merezco, ¿ah? Y después dice, bueno, Dios proveerá.
¿ah? Cuando uno gasta mucho a veces en las compras. Pero son decisiones emocionales. Eh, y lo que tenemos que de alguna forma es gestionar esas emociones, como dice el gran Daniel Goleman. Eh, el saber dónde estamos, saber qué emoción tengo, eh, es importante para poder gestionarla, ¿no? Y gestionar la emoción significa, bueno, ¿cómo voy a responder a una emoción? ¿Sí? Cuando estamos con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, tenemos distintas emociones, ¿no? Y esas emociones son importantes, ¿no es cierto?, de poder leerlas adecuadamente. Transitar por las emociones. La emoción, la palabra emoción viene del latín emotio, que implica movimiento hacia, ¿no? De ahí también se relaciona el motivo, ¿no? Está vinculado el motivo, el movimiento hacia, ¿no? Mover, la motivación, el movimiento, la emoción. Son palabras vinculadas porque están relacionadas con el interés. Am, dice una reacción conductual subjetiva, subjetiva desde la perspectiva de que cada uno interpreta de distintas formas o a cada uno am, una misma situación le genera emociones particulares, pueden ser distintas. Podemos estar o tener aquí 33 asistentes, pero frente a una misma situación podemos cada uno tener una emoción o una combinación de emociones diversas, ¿sí? Eh, si bien se establece que las emociones, se ha estudiado, ¿no?, que las emociones en diferentes culturas, lo mismo que los sentimientos, son universales. Todos los seres humanos tenemos emociones y emociones, las emociones básicas son las mismas. Lo que se diferencia está en relación a la particularidad propia de la edad, de la experiencia, de la cultura, del contexto en donde nos encontramos, ¿sí? Por lo tanto, las emociones están, pero cómo las gestionamos y cómo las expresamos va a variar dependiendo, por ejemplo, de la cultura, ¿no? Sabemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, que los japoneses son muy ceremoniosos, son a contacto físico. En cambio, nosotros los chilenos somos muy de andar, ¿no es cierto?, besuqueando, ¿no es cierto?, dándonos besos al saludar, darnos la mano, abrazarnos. En general, los latinoamericanos somos bastante más físicos, ¿no?, del contacto. Em, Sin embargo, hay otras culturas, como la francesa o inglesa, que rehúsan, ¿no? Rechazan el contacto físico, ¿no? Norteamericanos vemos muchas veces las películas, a mí me llama la atención, ¿eh? A veces hay películas que son situaciones como conflictivas entre padre e hijo, se reconcilian, pero no se abrazan, o tienen mucha como distancia en eso, ¿no? Tal vez es un tema cultural, a lo mejor las películas que yo veo no se abrazan, pero hay otras que sí. Pero en general los chilenos somos bastante de, si nos reconciliamos, si nos reencontramos, si hay confianza, vamos al contacto físico, por supuesto. Ahora, eso pensemos nosotros, ciertamente entre nosotros, ¿no? Hablamos, cuando digo nosotros, pensemos nosotros en los neurotípicos, ¿no? La neurodivergencia es distinta, ¿no? Hay personas dentro del espectro autista, niños, niñas, adolescentes, adultos, que no necesariamente aceptan o quieren el contacto físico, el abrazo, ¿no? Sin embargo, quienes no estamos dentro del espectro autista generalmente buscamos, ¿no?, ese tipo de contacto. Al transitar por las emociones, podríamos decir cuáles son los componentes, cuáles son los elementos que lo constituyen. Tenemos neurofisiológico, es decir, desde una constitución física, fisiológica, establecemos que nuestro cuerpo tiene ah, distintas formas de reaccionar ante las emociones, ¿no? Eh, si estamos, ¿no es cierto?, ante una situación extrema, ¿no?, de cuidado, de temor, nos puede dar, ¿no es cierto?, se acelera el corazón, sudoración, temblor de piernas, ¿no?, secreción de hormonas, ¿no?, adrenalina, etcétera, ¿no? El temor a nivel comportamental, es decir, cómo de alguna forma reaccionamos físicamente, ¿no? El tono de voz que utilizamos, si sonreímos, si lloramos, etcétera, ¿no? Em, Desde esa perspectiva, para contextualizar también dentro de lo que es la neurodivergencia, em, tengo, por ejemplo, el caso de una estudiante de 22 años en el instituto en algunos lugares donde hago clase,
Y me toca atenderla, ¿no es cierto? Ella está dentro del espectro autista. Y el momento en que ella se siente saturada, que se siente, ¿no es cierto?, sobrepasada por las exigencias académicas, su forma de regularse es el llanto. No es por tristeza, sino simplemente por una saturación de estímulos que le genera una cierta incomodidad, y su forma de regularse, es el llanto, ¿no? Es algo que hemos ido trabajando durante este semestre que ya pasó, y que le ha servido harto, porque antes le ocurría, ¿no? El llanto, pero ella no lo asumía como algo válido, ¿no? Como algo que se podía hacer. Y lo que trabajamos justamente era validar la emoción, validar el llanto como una manera de regular, y lo que significa que ella, o lo que significó, ¿no es cierto?, que ella tuviera que explicarle a su profesor y profesora, ya sea posterior a la situación que le generó el llanto, o previamente, sin que el profesor o profesora haya presenciado la situación, decirle, mire, mi forma de regularme eh, es a través del llanto. De manera que no haya ninguna sorpresa, ni tampoco sientan que puede ser porque ella se haya sentido, ¿no es cierto?, herida, o hay algo, ¿no es cierto?, que esté haciéndola sentir mal directamente de la profesora, sino que simplemente puede ser producto del agobio, de la intensidad del trabajo, del cansancio, y que para ella es su forma de regularse, por ejemplo, ¿sí? Para nosotros, generalmente, quienes no estamos dentro del espectro, puede ser otra forma, ¿no? Caminar, si estoy muy cansado o estoy enojado, por ejemplo, a mí me sirve caminar. Entonces camino y me despejo, y ya puedo volver después a conversar o a resolver la situación. Si estoy contento, me pongo a saltar, por ejemplo, o a aplaudir, no sé. Uno tiene distintas reacciones frente a cada emoción. A nivel cognitivo podemos tomar conciencia de las emociones, ¿no? Nosotros, para poder gestionar las emociones, tenemos que saber cuáles son. Quienes trabajan en educación parvularia, las educadoras de párvulos, siempre utilizo este ejemplo, ¿no? Las educadoras de párvulos están constantemente trabajando con sus niños y niñas el ponerle nombre a las emociones, porque los niños y niñas en etapa temprana no saben qué emoción tienen, si tienen rabia, si están tristes, si están, ¿no es cierto?, melancólicos, si están, ¿no es cierto?, furiosos, etcétera. Entonces le indican, estás enojado, estás contento, estás triste, etcétera. Y por un lado, ¿no es cierto?, no solamente le indican el nombre de la emoción o de lo que estén sintiendo, sino que validan también con esa actitud el que el niño o niña pueda expresar y sentir las emociones, ¿no? Pareciera ser que ya en la etapa más de educación básica, media, ¿no es cierto?, superior, no siempre tenemos la posibilidad de expresar nuestras emociones, ¿no? Eh, am, Revisando o de alguna forma comentando o haciendo de alguna forma la comparación con las personas dentro del espectro autista, para las personas dentro del espectro les es muy difícil entender las emociones, entender sus propias emociones, y poder gestionarlas y expresarlas adecuadamente, ¿no? Nosotros aprendemos desde pequeños a gestionar o a expresarlas, ¿no? Es decir, si estoy enojado, no puedo estar golpeando a mi compañero o mi compañera porque me molestó, no puedo, ¿no es cierto?, estar haciendo berrinche en todo momento, y aprendo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que cuando estaba de adolescente, pues también fui adolescente alguna vez, hizo un berrinche, me acuerdo, claro, cuando fue ese berrinche, ¿no es cierto? A mi mamá, porque yo quería ir a un paseo con ella, pero no me tomó en consideración, solamente tomó en consideración a mi hermana más chica. Y me acuerdo, ¿no?, de las situaciones. Yo hice un berrinche, pero de eso, nunca había hecho berrinche, hice ese berrinche, de haber tenido 13, 14 años. No lo he hecho más hasta la semana pasada, no he hecho más de ese tipo de cosas. Eh, pero, claro, una persona dentro del espectro autista no logra identificar. Niño, niña, adolescente o incluso adulto, puede que no identifique claramente qué es lo que está sintiendo y no sabe cómo expresar. Por eso nos vamos a encontrar en una sala de clases, en una actividad común y corriente, que algo ocurrió y el niño o la niña salió corriendo. Por ejemplo, tengo el caso, ¿no es cierto?, de una profesora que me contaba una situación, me dijo, esta niña nunca había pasado esto, le entregué una comunicación y ella se puso a gritar y salió corriendo.
Y entonces yo le preguntaba, bueno, pero esta comunicación es una comunicación, es un documento, una hojita que se le entregó a todos los compañeros. No, solamente se la entregó a ella. Pero yo le expliqué, me decía la profesora, yo le expliqué a la niña que esta era una comunicación para el papá, pero no tenía nada grave, nada que hacer. Ok, yo le dije, mira, le dije a la profesora, si esta situación eh, le generó esto, no es porque eh, no te creyera, sino porque al momento que tú lo explicas, ella no está en condiciones de poder entender lo que tú le estás tratando de decir. ¿Por qué? Porque para ella, esta situación de la comunicación es una situación de amenaza porque no de parte de la profesora, sino porque, y ahí, a propósito de lo que me comentó después la profesora, y se lo comentó usted, es producto de una situación de amenaza porque el papá le había dicho previamente, me lo dijo la profesora después, que cuando analizaba en más detalle el caso, que este niño había tenido un conflicto con un compañero y el compañero parece que le había pegado, le había golpeado. Entonces el papá le dijo, yo quiero, no sé, quiero que tú seas firme y que tú quieres que si te pegan, tú le pegas. Pero la profesora no sabía. Entonces, al parecer, el niño, eh, al recibir esta comunicación, y solamente él recibió esa comunicación a su libreta de comunicación, le dio la sensación, que es la interpretación como conclusión que llegamos, que había interpretado que algo estaba haciendo mal, por lo tanto el niño interpretó, ¿no es cierto?, que tenía posibilidad de que papá lo volviera a retar, lo volviera a llamar la atención porque algo hizo mal, ¿no? A pesar de que la profesora trató de explicarle, pero eh, los niños niñas dentro del espectro, adolescentes, si no se trabaja adecuadamente, si no se anticipa adecuadamente, eh, la reacción justamente puede generar una desregulación, en este caso, ¿no? Y este niño salió diciendo, no, 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 y gritando, y salió de la sala corriendo, ¿no? Porque para él, él lo interpreta y lo piensa de una forma distinta a la que nosotros pudiésemos, ¿no es cierto?, considerar, ¿no? Algo que es totalmente entendible, simple, con una comunicación, él lo interpretó de una forma totalmente extrema, ¿no? Entonces, las emociones que tienen los niños, niñas, adolescentes dentro del espectro pueden ser extremas, a diferencia de lo que nosotros, los que no estamos dentro del espectro, podemos, ¿no es cierto?, eh, enfrentar. Por eso es relevante entender que las emociones que para nosotros pueden ser cotidianas, para ellos pueden ser algo totalmente catastrófico, ¿no? Pero es una interpretación que hace su cerebro, ¿no? Y eso es necesario trabajarlo, anticiparlo, ¿sí? Para justamente prevenir crisis o desregulación, o DEC, ¿no es cierto? Desregulación emocional y conductual. Transitando por las emociones, como ya hemos mencionado, las emociones son de corta duración, pueden ser contagiosas. ah, quien ha estado con varios bebés, ¿no es cierto?, en una misma habitación, sabe, ¿no es cierto?, que cuando un bebé llora, los demás también lloran, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hagan así, ¿sí? Es como cuando uno bosteza, ¿no? Uno bosteza y los demás también empiezan a bostezar. Se producen por estímulos, ¿no? Algo está generando, ¿no? Eh, y muy bien, algo que planteaba la colega anteriormente era estímulos tanto externos como internos, ¿sí? La interocepción que nosotros tenemos, el sentir el estómago malo, estoy hinchadito, tengo un dolor en la espalda. Yo salí a hacer trekking, le comentaba a un colega, ¿no es cierto?, el sábado, me duelen las pantorrillas. Ah, el entender mi corporalidad me permite también entender mis emociones frente a ese dolor. Para una persona dentro del espectro, la interocepción, el entender, el sentir su propio cuerpo, en muchas ocasiones está alterada esa percepción. Por lo tanto, no saben lo que le está ocurriendo, solamente sienten el malestar y no logran interpretar qué es lo que es. Las emociones son universales, ¿sí? No son ni tanto ni positivas ni negativas. Se transforman en negativas cuando son permanentes, ¿no? Cuando van más allá de 90 segundos o, o un minuto y medio, etcétera. Son parte de nuestra vida, ¿no? Son necesarias en nuestra vida. Son pasajeras y transitorias, ya lo veíamos. Son energía que vibra y sentimos en nuestro cuerpo, ¿no? Ya lo veíamos anteriormente, en parte de nuestro cuerpo. A veces la angustia, la tristeza está aquí en el pecho, en el corazón, que se nos aprieta.
los lagrimales que nos duelen, ¿no es cierto?, por la tristeza, etcétera. Nosotros, producto, ¿no es cierto?, de la interocepción, podemos percibir, ¿no?, las distintas características corporales o estímulos que está generando nuestro cuerpo y las podemos interpretar, las hemos ido interpretando, nos han enseñado a hacerlo. Para una persona dentro del espectro autista le cuesta mucho entender eso, ¿no? Entonces hay que trabajarlo permanentemente, constantemente, a mediano o largo plazo, para que puedan, ¿no es cierto?, entender y trabajar eso. No podemos elegir voluntariamente las emociones que surgen. Sí, dice, y aquí quiero citar a Daniel Goleman, no somos responsables de lo que otros nos producen, las emociones que nos producen, ¿no? Pero sí somos responsables de cómo expresamos esa emoción. Y ahí está la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, ¿sí? Eh, el cómo gestionamos nuestra emoción, el cómo la expresamos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad en nuestro colegio, ¿no? En nuestro contexto? ¿Qué conductas problemáticas hemos observado en el aula con nuestros estudiantes y con nuestros estudiantes dentro del espectro autista? Hay diferencia de conducta que se observan. Vamos a dejar abierto el chat, 2 minutitos, 3 minutitos para que podamos comentar. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Alguien quiere abrir su micrófono que pueda comentar cómo ha sido, cómo es eh, el contexto de las emociones en sus aulas? Yo voy a hablar, Dale, Cecilia. sí. Mira, yo tengo bastante experiencia, llevo muchos años Ujú, trabajando en el colegio y sí veo mucha diferencia. Siempre tuvimos niñitos que se desregulaban, que no sabíamos en ese tiempo que podían tener alguna condición. Nosotros trabajábamos como profesores de manera más intuitiva, porque eran muy poquitos. Pero vemos ahora que ha aumentado mucho el número y con eso también ha aumentado la forma de expresar, ya sea la desregulación emocional y conductual. ujú, Entonces, por eso que estamos acá, para aprender y tener herramientas como para apoyar a estos niños todos los días. Nos falta mucho conocimiento, creo yo, en el sentido más práctico, porque uno puede leer mucho, escuchar muchas realidades también, ver videos, ¿cierto? En las redes sociales, estar como en permanente contacto, hablar con los colegas, pero cada niño es un mundo. Y los padres también, cada padre tiene su mundo también, que es bien complejo también el manejo de los papás. Entonces, por lo menos yo lo veo difícil, sin claudicar, tener en mente siempre algo positivo y estar como dispuestos a aprender. Pero sin duda que es complejo y admiro también, sobre todo las colegas jóvenes, por ejemplo, que tienen que estar como lidiando con esto en el fondo. A veces, muchas veces aplicando estrategias basadas en su propia experiencia, ya que son más jóvenes. Y nosotros también con la experiencia que tenemos de los años de trabajo, pero sin duda que es muy diferente de los años, mis primeros años de profesora a estos años es diferente. perfecto. No sé si respondo algo la pregunta. Sí, perfecto, O ¿no? sea, las conductas problemáticas que hemos observado ahí es como bien concreto y específico y no me gustaría como ahondar en todo lo que pasa con los niños, sobre todo estas últimas semanas en el colegio han sido como bien difíciles con algunas desregulaciones que hemos tenido en algunos niños, pero no quiero dar detalles de eso. Perfecto. No, súper bien. Muchas gracias. Y se entiende, por supuesto. Aquí, bueno, para ser súper claro, em, quiero tomar lo que tú dices, ¿no? Esto es muy diferente a lo que hemos experimentado anteriormente, ¿no? Aquí, las personas dentro del espectro autista, niños, niñas, jóvenes y adultos, por supuesto que
no tienen la misma forma de procesar las emociones como las personas que no están dentro del espectro autista, ¿no? La forma de interpretar la información, las sensaciones corporales, la experiencia, el cómo interpretan la experiencia con otros, es muy distinta a la que nosotros estamos de alguna forma acostumbrados, ¿no? Y ahí es necesario poderlo trabajar. Luego con César abordarán lo que es la técnica Rowler, eh, para poder justamente abordar estas desregulaciones. Ojalá tuviéramos más tiempo, ¿no? Hoy día, por supuesto, estas sesiones que son eh, online tienen, ¿no es cierto?, la limitancia de tiempo, y entonces tenemos que apuntar a cosas bien, bien específicas. Y por eso un ratito más va César a hablar sobre eso. Eh, Vamos a avanzar con las conductas, bueno, como veíamos, las emociones dentro de lo que son el espectro autista, para después pasar, darle el pase a César, que ya está conectado. Eh, Cuando los niños y niñas presentan conductas agresivas, producto de una, lo que denominamos, ¿no es cierto?, en una desregulación, producto de de algo, ¿no?, que les gatilló. Am, para nosotros, quienes no estamos dentro del espectro autista, puede que el ruido que esté en la sala sea totalmente soportable. Pero para un niño o una niña dentro del espectro autista, no para todos, pero para alguno de ellos puede ser que sea insoportable. El murmullo, el sonar de las mochilas, del piso, de los asientos, ¿no es cierto?, contra las baldosas, etcétera, ¿no? Cualquier ruido o alguien que grite, etcétera, puede generar una saturación, una molestia, y eso le va a generar un, un malestar que puede ser insoportable. Si para él, para ella, no se ha trabajado anticipando, si no se ha trabajado con él o con ella previamente, se va a generar una desregulación y nos vamos a encontrar con un niño que sale corriendo, o grita, o golpea la mesa, o lanza objetos, o se autoagrede, o agrede a otros, ¿sí? Pero para eso, ¿no es cierto?, es la instancia que hoy día podamos conversar sobre esos aspectos, ¿no? Eh, Cuando tenemos, ¿no es cierto?, conductas que son de autoagresión o agresión a otros, eh, no necesariamente esa agresión es dirigida a alguien, ¿no? No es por sí misma la agresión producto del diagnóstico. Si hay agresiones a otras personas, si hay bullying hacia otras personas, si es constante, eso más bien tiene que ver, y lo podemos considerar dentro de lo que es estilo de crianza, ¿no? Un estilo de crianza más bien no adecuado. Para un niño o una niña que tenía un estilo de crianza adecuado, sus desregulaciones no van a ser con violencia dirigida a alguien, sino que va a ser con movimientos estereotipados, con gritos, con movimientos, con giros, con colocarse en algún lugar, con aislarse, ¿no? Pero eso es parte el diagnóstico, parte de su condición, ¿sí? Conductas frecuentes cuando hay alteraciones emocionales negativas. En varias ocasiones, alteraciones emocionales están acompañadas de irritabilidad, comienza el descontrol emocional o comienza a aparecer la ansiedad. Vamos a escuchar brevemente, esto dura poquito este video, y luego vamos a darle el pase a César para que nos pueda hablar sobre la técnica. Ella es una tiktokera, pero es psicóloga. Ella fue diagnosticada de adulta, me parece que a los 26 años, 26, 27 años, y actualmente trabaja, aparte de ser, ¿no es cierto?, activista dentro del espectro, eh, trabaja, ¿no es cierto?, con adolescentes dentro del espectro. Escuchémosla brevemente, tiene 5 respuestas interesantes que ella ha escuchado a una pregunta muy simple de, bueno, ¿cómo te sentiste tú, ¿no?, referente a una situación, ¿no?, para hablar sobre la emoción. 5 respuestas interesantes que jóvenes autistas me han dado en consulta ¿Me cuando les confirman que se pregunto, escucha? ¿cómo te sentiste tú con eso? 1. Sentí hipo en el alma. Me costó mucho identificar a qué se refería esta personita. Primero pensé que era algo como alegría o euforia. Luego de hablar y conversar, a lo que se refería era este pensamiento constante de flashback que tenemos luego de una experiencia difícil de procesar. Como que la angustia venía y la invadía en cualquier momento, en cualquier lugar, y era una cosa de segundo, y después se iba, podía continuar con su vida, pero el momento de angustia en verdad era demasiado angustiante. En fin, eso era el hipo en el alma. Porque estamos hablando de adolescentes. 2. Hay momentos en los que siento NHD. Sí,
Estaba describiendo el trastorno disfórico premenstrual. 3. Mi mamá cree que estoy enojada, pero no estoy enojada, estoy satisfecha. Obviamente con estoy satisfecha nos quiere decir que está llenita de emociones y necesita tiempo para regularse. Esa a mí me encantó, Tarzan. O sea, yo creo que todos deberíamos ocuparla. El ejemplo número 4 está, la mamá me estaba contando que al niño a veces le costaba hablar. Entonces este joven, apropiándose de su espacio, dice, no, es que no me cuesta hablar, me cuesta traducirme. Entiendo perfecto, compañerito. Tuve una reunión con profes del colegio de una jovencita que tuvo una desregulación. Entonces, con esa información estábamos trabajando la autorregulación, cuándo pedir ayuda, las emociones, tú sabes. Y esta niña me dice, ¿tú me podrías decir cómo puedo yo darme cuenta que me siento mal antes que mi cuerpo? Eso es un insight y a mí me llena de orgullo, yo amo. Bien, aquí es interesante, ¿no es cierto? Para ir cerrando esta primera parte, ella hace alusión a tres preguntas o tres respuestas, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentiste frente a una situación? Y uno de los jóvenes decía que sentí hipo en el alma, ¿no? Esto de la intensidad, él la asocia al hipo, ¿no? Como algo imprevisto, e intenso. ¿Ah? Hay momentos en los que siento HD, ¿no? Habla de un síndrome premenstrual, ah, pero concretamente con respecto a sentir intensidad en las sensaciones, intensidad en lo visual, lo auditivo, en lo aromático, en forma excesiva, ¿no? Y también habla de no estoy enojada, dice, porque la mamá le decía, parece que está siempre enojada, pero no está enojada, sino que está satisfecha, está tranquila, está, está bien, está equilibrada, ¿no? Hay otra que decía, no me cuesta hablar, ¿no? Sino porque la mamá quería que le explicara. No es que no supiera decir algo, sino que no sabía cómo decirlo, ¿no? Las personas dentro del espectro, en muchas ocasiones les cuesta traducir lo que están sintiendo, lo que están pensando, y muchas veces prefieren quedarse en silencio, prefieren eh, mantener sin voz oral, pero internamente están procesando mucha información, ¿sí? Pero por fuera pareciera ser que no dicen nada o no están expresando nada, pero interiormente están viviendo, ¿no es cierto?, intensamente. ¿Ah? Y la pregunta que le hace al final, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo darme cuenta que me siento mal antes que mi cuerpo, ¿no? Y eso, por supuesto, habla de una toma de conciencia de que necesito observar, pero ¿qué tengo que observar en mi cuerpo para saber que tengo una emoción? ¿Sí? Bien. No sé si alguien quiere comentar algo respecto a este video. ¿Estamos ok? Ya. Vamos entonces con la siguiente. Facilitadores en la comunicación e interacción. Procure mirar a los ojos cuando hable un poco más lento de lo que habitualmente usted lo hace para no romper la entonación. Use frases sencillas, directas. Evite un lenguaje infantilizado, ¿no? Claridad. Recalque las instrucciones que quiera que el estudiante realice, repitiéndolas a menudo, pero de manera natural. Y aquí yo coloqué, ¿no es cierto?, un inciso. Utilice imágenes con la instrucción, no solamente lo verbalice. Las imágenes tienen la particularidad para las personas dentro del espectro de permanecer más tiempo, ¿sí? Es más fácil para un niño, una niña, adolescente, incluso un adulto dentro del espectro, que uno le entregue, por ejemplo, un análisis de la tarea o una instrucción paso a paso con imágenes, una infografía, le va a hacer más sentido, lo va a retener por más tiempo que simplemente texto o simplemente eh, un mensaje oral. Incorpore en su clase actividades o temas que sean del interés del niño o la niña, así obtendrá mejores resultados. Puede que no obtenga los resultados máximos al máximo nivel de su clase, pero van a ser mejores resultados para él o para ella, ¿ya? Em, Atiende y escuche todos los intentos comunicativos. Hay veces en que los niños o niñas no nos miran a los ojos, pero saben que estamos ahí y se acercan y hacen contacto de alguna forma, nos entregan algo, ¿sí? Reconozca en sus actitudes variaciones en su conducta o estado de ánimo. Validar las emociones. Tenemos que intencionar con ellos que sentir emociones está bien. Está bien sentirse triste, está bien sentirse angustiado, no sentirte cansado está bien. Siéntete cansado, siéntete angustiado, siéntete, date la posibilidad de hacerlo.
y luego que puedes identificar cuál es esa emoción, podemos trabajar a partir de ello, ¿no? Porque hay niños, niñas, adolescentes sobre todo, que al sentir una emoción o al sentir algo físicamente, no lo saben expresar y se sienten, o les da angustia, les da más ansiedad, o salen corriendo, les genera un cierto mayor malestar, porque no saben qué es lo que les está ocurriendo, o si saben lo que les está ocurriendo, no saben cómo expresar. Permita y defina con todo el curso espacios seguros dentro de su sala y espacios dentro de la sala, en caso de una desregulación, en caso, ¿no es cierto?, de alguna situación, que el niño que presenta o está dentro del espectro autista sepa que si está cansado, primero identificar cómo estoy cansado, cómo saber si estoy cansado, y si está cansado o está agobiado, puede ir a un rincón o puede parar la actividad para luego volver. Pero para eso hay que trabajar, hay que anticipar, hay que preparar, hay que ensayar, practicar y también con el curso, prepararnos, conocer en qué consiste el espectro autista, eh, qué pasa cuando hay una desregulación, dónde debemos colocarnos, quiénes son las personas de confianza de este niño, esta niña, ¿no? Porque ante una desregulación es importante que haya una persona de apego, ya sea un compañero, compañera, un profesor o profesora que esté cerca, que ayude a regular, ¿ya? Bien. Vamos con las estrategias de gestión y regulación emocional. Vamos a dejar a don César Villegas para que nos hable de ello. Muchas gracias, profesor. Un gusto saludarlos nuevamente. Efectivamente, en esta primera parte que ha tratado el colega, se ha metido en el tema de la emoción que queríamos partir, el punto de partida de cómo abordar el tema de las desregulaciones y antes de hablar de normativas o protocolo nos parece de todo sentido que en la segunda sesión teníamos que partir de la base de que estamos hablando de emociones y emociones no es algo excluyente en ninguna persona, de ningún tipo de diagnóstico ni condición. Y comprender esto de las emociones resulta fundamental. En esta segunda parte, quisiera yo presentarles una estrategia concreta para poder justamente trabajar en el despistaje de la emoción y trabajar con nuestros propios estudiantes en relación a que sean capaces de identificar sus propias emociones. Y a esto me refiero a estudiantes que puedan tener condición de espectro autista, pero en general es bueno y es necesario para todos nuestros estudiantes. Y en ese sentido, lo que vamos a ver es una experiencia de método que antes de ver el video, o sí, veamos el video, es un pedazo, no lo vamos a ver completo, pero yo quisiera que podamos ver la experiencia de un colegio, este es un colegio español, donde aplican una técnica llamada técnica Ruler, que es una sigla en inglés. No quiero darles mucho más detalle, quiero hacerlo al revés, veamos el video y luego miramos los detalles de este método y cómo puede facilitarnos o beneficiarnos a todos en ir descubriendo nuestras propias emociones en el ámbito escolar. Si eres tan amable, Leo, te pido por favor que le subas el volumen para poder escucharlo. Las emociones tienen un peso muy importante en el proceso de aprendizaje y es por eso que hemos empezado a implantar el método Ruler. El método Ruler tiene varias herramientas, pero la que primero hemos empezado a utilizar es el medidor emocional. El medidor emocional es una herramienta que nos permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, así como las de los demás. Una de las primeras herramientas que utilizamos es el medidor emocional, que permite que los niños se sitúen su emoción en un momento concreto del día en ese cuadrante y después le podrán dar un nombre. En este cuadrante identificaremos si esa emoción es agradable o desagradable en la línea horizontal. Si es agradable la situaremos entre el 1 y el 5. Si es desagradable, entre el -1 y el -5. Después también pensaremos si esa emoción es con una energía alta o con una energía baja. Entonces podrá ser del 1 al 5 si es una energía alta, -1, -5 si es una energía baja. A partir de aquí surgirán 4 colores, depende de los números que tengan. En el cuadrante amarillo serán las emociones agradables con energía alta,
El cuadrante verde serán las emociones agradables, pero con una energía más baja. Y por otro lado tendremos las emociones desagradables con energía alta, que será el cuadrante rojo, y las emociones desagradables con energía baja en el cuadrante azul. Primero pensaremos en la línea horizontal, que nos sirve para saber si nuestra emoción es agradable o es desagradable. Para situarnos dentro del medidor emocional nos hacemos 5 preguntas. ¿Cómo me siento hoy? ¿Por qué me siento así? ¿Qué palabra utilizo para describir mi emoción? ¿Cómo la estoy expresando? ¿Y cómo puedo aprovechar esa emoción a lo largo del día? Lo que es muy importante en la educación emocional es entender que existen todas las emociones, que no hay que negarlas, y todas las podemos aprovechar de alguna manera en el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño se sitúa en el cuadrante amarillo, será un buen momento para poder trabajar con ellos la lluvia de ideas. Si se sitúa más bien en el cuadrante rojo, estará más preparado quizá para el debate. En cambio, si se sitúa en el cuadrante azul, será un momento quizá para identificar errores que pueda haber surgido en algún tema. Y el verde pues es un momento más sereno para trabajar, por ejemplo, la escritura o la reflexión. Hoy me he sentido en el +2 de sensación y +4 de energía. Estoy alegre porque hoy en casa he trabajado y he hecho mis cosas y he podido estar un rato leyendo. Esta mañana hemos hecho el medidor emocional y yo me coloco de agradable en el +3 y de cómo me siento en el +4. Y estoy en el amarillo en feliz. Estoy feliz porque me gusta estar con mis amigas y hoy jugaré mucho con ellas. Lo que nos parecía más difícil conseguir era, primero, que ellos entendiesen que es algo que en su vocabulario no son palabras que ellos utilicen, era el tema de la sensación y la energía. Pues que entendiesen que cuando hablábamos de energía, era energía alta o energía baja, el +5 y el -5, y cuando hablábamos de sensaciones, no caer en el bueno o malo, no caer en el que si estás aquí, si estás a -5 o estás a -4 de sensaciones, que es malo, y pasarnos al desagradable o al agradable. En el +5 porque como es la castañada y la fiesta de Halloween, pues estoy muy contenta. Y a ver, ¿dónde te sitúas? Aquí. Queríamos también que entendiesen, dentro de la energía y de la sensación, que eran emociones que tú en el día no estás solo de una manera y que esa energía, esa sensación, pues que iba a ir cambiando, que esa emoción que ahora sentíamos, tanto si estábamos con unas energías altas podían bajar, como al revés. Lo primero que hacemos para saber dónde colocamos en el medidor es cerrar los ojos. Cerramos los ojos y ahora pienso qué sensación tengo ahora mismo, en este momento. ¿Tengo una sensación agradable o una sensación más bien desagradable? Cuando ya me he decidido, pienso en mi energía, en el nivel de energía que tengo en el cuerpo. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí porque creo que ha dado la introducción o la idea de esta técnica. Este es un método que se ocupa para trabajar la identificación, desde muy pequeño, la identificación de tu propia emoción. Y, por cierto, es un método que se utiliza con todos los estudiantes, no es exclusivamente para estudiantes de condición de aspecto autista, y tiene la gracia, justamente, de que nos permite una cultura de reconocimiento de la emoción. Y como muy bien lo planteaban en el video y lo señalaba Leonardo, una de las cosas que más nos cuesta culturalmente es
señalar que la emoción no tiene un calificativo de bueno o malo, que una emoción o una sensación agradable o desagradable es parte de lo que vamos a vivir todos. Y aquí también tiene un segundo aspecto muy interesante, que es ir enseñándole a nuestros estudiantes desde muy pequeños al reconocimiento de la posibilidad que mi compañero no se sienta bien en algún minuto, o que yo no me sienta bien en algún minuto, en una situación particular que pueda vivir, o un estado de ánimo que pueda permanecer en un día en particular, o que yo llegue al colegio de esa manera, o que me retire, etc. Por lo tanto, este método se sugiere para ser planteado como una estrategia a través, por ejemplo, de convivencia escolar, o alguna estrategia que pueda ir unido a los distintos momentos de la clase independiente. ¿Qué profesor o profesora lidere esto, por ejemplo, el ingresar? No va a tener el mismo efecto como método si lo aplica solamente en orientación o en unas instancias alejadas. Esto, la idea es que se sistematice para tener un efecto. Pero ¿qué significa ruler? Y aquí está la gracia. Bueno, decía yo que estaba una sigla en R de reconocer como primera etapa a uno mismo y a los demás que están sintiendo, en dónde se ubicaría este sentimiento y cuánta energía creo que tengo. Y aquí voy a hacer un alto, porque fíjense ustedes que una de las características que les facilita mucho a las personas en condición de aspecto autista es un lenguaje directo, preciso y poco abstracto, es decir, muy concreto. Por lo tanto, cuando trabajamos con este cuadrante, por eso que sugerimos la aplicación de este método en el colegio, es muy amable en que un estudiante con o sin condición de espectro autista pueda ubicarse en un cuadrante numérico. Tenemos la particularidad que en el colegio donde yo asesoro y trabajo esto durante las mañanas, a nuestros niños y niñas en condición de espectro autista de básica, les resulta mucho más simple ubicarse en el cuadrante de numérico que expresar en palabras lo que le está pasando. Por eso creo que puede ser una buena estrategia de aplicar. Facilita mucho más el reconocimiento, incluso si en lo más pequeño, si no hay noción de número negativo, se pueden ubicar a través del color. Por lo tanto, podemos hacer uso de pictogramas o de las caritas. En la siguiente sesión vamos a trabajar estas estrategias de historias sociales y el uso de pictogramas para la anticipación, pero por ahora en spoiler digo que los pictogramas son estas figuras de caritas muy simples que tienen códigos universales donde expresan emoción o alguna conducta que están realizando. Pues bien, aquí el reconocimiento facilita esto. La U entiende las causas y consecuencias de la emoción. ¿Qué te hizo sentir así? Una cosa es reconocer cómo me siento, y una cosa importante de poder lograr que expresen nuestros estudiantes es que reconozcan esa causa y cómo lo hace sentir. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a ver más adelante las preguntas claves que tenemos que instalar en este método. La L, por favor, Leo. Una vez que yo reconozco cómo me siento, que veo qué me hace hacer el cómo me siento, yo puedo estar en condición de clasificar. Es decir, puedo yo ubicar la palabra que mejor me describe. Si no es la palabra, insisto, puede ser el color o puede ser la ubicación del cuadrante numérico. Esto nos va a permitir a los adultos y en particular profesionales de la educación, profesores, etcétera, poder ver el estado de ánimo de mis estudiantes, pero también sobre estrategias que vamos a mirar en la cuarta y quinta sesión muy fuertemente, de lo que vamos a llamar más adelante factores gatillantes de la desregulación. Y por ahí vamos en camino de este curso. Es decir, el reconocimiento de aquellas causas que pueden ser factor gatillante a una posible desregulación de mi estudiante en condición de aspecto autista. Esos gatillantes solo lo puedo ir detectando en la medida que voy mirando, observando por un lado, pero enriquece muchísimo y ayudamos también a aportar a nuestros propios estudiantes en que vayan trabajando sus propias emociones. Entonces,
si se fijan, este es un método que me permite no solamente enfocarme en esos factores gatillantes, sino también en un trabajo de ir permitiendo que nuestros propios estudiantes vayan reconociendo la emoción y validándola. No sé si estará la colega que la semana pasada, hasta el momento, era la única que había nacido en este siglo. No sé si estará hoy día. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí ¿Sí? estoy, pero tengo que aclarar algo, que yo de Dime. verdad ese día no pude decirle que yo no nací en ese siglo. Ya, y la verdad es que donde usted se demoró tanto en decir la pregunta, yo como que levanté el dedo, pero soy bastante vieja, si se No, puede decir. por favor. Ya, pero nada. Debo decir que quienes nacieron en este siglo, gracias por la aclaración, José, pero está bien, eh, ya quedó así. No, digo yo, que en general no nos enseñaron a poder eh, reconocer nuestras propias emociones en el sistema escolar, eh, sino más bien hay una necesidad de incluso en los niveles de educación terciaria de inhibir la emoción. Lo digo porque, igual que Leo, llevamos muchos años siendo académicos del sistema de universidades, de la educación superior, y claro, efectivamente pareciera ser que en general tenemos una cultura poco ligada al reconocimiento y valoración del sentir de la emoción. Y en lo familiar, en algunos casos, familias del siglo pasado, incluso era mal visto expresar tu emoción. Es decir, esta premisa que afortunadamente ha ido cambiando en decir, los niños no lloran, o ¿cómo era el dicho? En la boca de los tontos abunda la risa, algo así. Todos estos dichos muy del siglo pasado, nos dan cuenta en el fondo una cultura que castigamos finalmente el que nos reconozcamos y que validemos legítimamente la emoción del otro. Pues bien, en este método, volviendo al método Ruller, lo que nos permite es el reconocimiento y poder etiquetarlo, darle un nombre a esto, que es una primera parte que nos va a permitir y nos va a favorecer intervenir. Y la E, continuando con la sigla, es justamente expresar adecuadamente esta emoción. ¿Y cómo lo expreso adecuadamente? A través de mi cuerpo. Es decir, expreso, si estoy triste de una manera, reconozco que me siento de una manera, así como mirábamos las imágenes de las energías al inicio de esta sesión, pues bien, ese expresar adecuadamente es lo que yo debo ir enseñando a mis estudiantes. Por cierto, en lo particular, en aquellos en condición de espectro autista, también el reconocerlo va a permitirle también bajar el nivel de ansiedad y de angustia. Y eso lo que permite es la prevención, siempre apuntando en la prevención a una desregulación emocional conductual. Y la R finalmente es lograr esta regulación a través de una serie de estrategias efectivas. Este curso va a tener un carácter muy práctico desde la tercera sesión porque vamos a mirar distintas estrategias que vamos a ir abordando según la lógica de la etapa que nos propone hoy día el DEC, el protocolo del Mineduc para implementar en las aulas y fuera del aula también. ¿Dudas hasta acá? Método Ruller. ¿Alguna acotación, algún comentario? Yo quisiera, antes de continuar, a propósito de esto, que pudiésemos escuchar a otro influencer, porque Leo les presentó aquí una TikTok, pero yo quisiera presentarles a un influencer que hoy día incluso está haciendo noticia, porque se ha enfrentado a través de los medios de redes sociales con nada menos ni nada más que con el presidente de Argentina. A propósito del tema de la comunidad de autismo en Argentina. No sé si alguien conoce este influencer que es un joven, un adolescente que se llama Ian. Bueno, él lleva un tiempo importante, yo diría varios años, promocionando a través de los medios de comunicación y de las redes el tema de la legitimación y el respeto a los niños y adolescentes en el sistema educativo de condición aspecto autista. Quiero que lo escuchen, pero
inmediatamente les voy a dar una tarea sobre escucharlos. Dura como 1 minuto y algo la entrevista, 2 minutos, lo vamos a cortar un poco antes. Fíjense, por favor, en una particularidad de Ian, que luego lo voy a preguntar. Esto tiene nota coeficiente 2. No, mentira, no tiene nota, pero sí fíjense, por favor, en una característica en particular para que vayamos mirando cómo esto se hace efectivo, lo que estamos hablando, en hablar en primera, como protagonista. Leonardo, si eres tan amable, ¿puedes poner el video? Si no, lo hago yo. ¿Lo tienes a mano? Vale. Escuchemos, por favor. Vamos a hablar de autismo, Ian. Quiero que me cuentes un poco como para empezar, como ese punto de partida. Si puede ser un poco más fuerte, está muy despacio. Que no tiene ni idea. Hola a todos. Ay, vida. Hoy voy a saludar. Pues bueno, el autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta, de una forma más simple de explicar. O sea, que la parte sensorial, que la socialización y la comunicación, tenemos más desafíos y somos distintos. Pero no somos raros, ni somos todas esas cosas que dicen hortivos, ni tampoco somos histéricos, ni nada que dicen. Somos distintos y somos nada más distintos. Tenemos una forma distinta de percibir el mundo, nada más. Por eso hay que cambiar los términos y las palabras. Bueno, le vamos a contar algo. También está Matías Cadaveira, que es psicólogo clínico y comunicador de salud mental. Así que gracias por venir. Buenas tardes. Ian es un influencer. Digamos, tu idea, en este caso, por lo menos por ahora, vamos a ver más adelante, es que mucha gente, cada vez más gente, sepa de autismo, para que no piensen todas esas cosas que no son. Sí, en realidad es mucho más para poder no pensar esas cosas que no son. Es para poder comunicar, porque fíjate que ahora son 1 de cada 36 autistas. Para el próximo año se espera 1 de cada 23 y para el 2030 uno de cada 2. O sea, cada vez hay más autistas y por eso es importante hablar. Hay una parte que dice que todo lo que uno le dice a una persona que tiene autismo se lo toma de forma literal. Sí. Como que hay expresiones. El otro día veía la nota que hacías en Caja Negra, que arranca la nota diciendo, ¿estás listo para romper el hielo? Sí. Y vos ahí explicabas justamente que podés interpretarlo, pero ¿cómo es eso? La literalidad es algo que le pasa a muchos autistas, ese es mi caso, porque muchas veces comprendemos las cosas, o sea, todo para nosotros tiene que tener un sentido. Entonces, cuando nos cuentas cosas que son dichos que como para nosotros no tienen sentido, lo tomamos literal y nos confundimos. Hay una dibujante llamada María Semilla que dibuja todo lo literal. Y una vez mamá me dijo, Ian, comés con los ojos, y yo le conté a ella y el dibujo que ella hizo, porque es dibujante, es yo comiendo con los ojos. Claro. Entonces la literalidad es algo importante también. Ahora, vos sabés, Ian, que es muy importante todo el aporte que estás haciendo, sobre todo a nosotros que tenemos esta responsabilidad de comunicar, nos enseñás. Es una condición, es lo que siempre decís. Y yo te quiero preguntar a vos, Mati, a ver, ¿cuándo van a sacar la T, porque esto sé que ustedes lo están pidiendo, por la C? ¿Cuándo van a cambiar el trastorno por la condición? Los psicólogos y psiquiatras de Inglaterra, de Estados Unidos, articulan diagnósticos clínicos para definir qué es el autismo, qué es el trastorno obsesivo compulsivo, qué es la ansiedad. Y para todos los diagnósticos, no solamente para el autismo, ponen trastorno autista, trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo. O sea eso ya lo negativiza. Claro, y eso tiene que ver con algo que es el modelo médico hegemónico, donde todavía los médicos utilizan palabras que son bastante crueles para las familias en vez de empatizar más con la propia condición. O sea, cuando uno articula cuáles son los diagnósticos, no convocan autistas para decidir ahí y también pongan su voz. Claro, pues yo viendo un video de Ian que hablaba de esto, dice, claro, porque nos tratan como de locos, como la salud mental, y vos no estabas de acuerdo con eso, por eso necesitamos más Ian, para que no solo le enseñe a esta gente, nos enseñe a nosotros, porque yo lo quiero contar. A veces vas a entrevistar y decís, ¿qué se puede preguntar y qué no? Tal cual. Y ese miedo tal vez es malo, porque mejor que pregunte y que Ian me conteste. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Ian? O sea, que nosotros nos equivoquemos y que vos nos corrijas. Sí, todos cometemos errores y todos de los errores aprendemos. ¿Qué te parece que le podría decir a alguien que está mirando para alguien que tiene autismo? Pues hay una frase que dice sentido como un autista. Que esto también tiene que ver con ponerse los zapatos del otro. O sea, cuando la persona autista está teniendo un momento, o sea, una crisis, una desregulación,
tenemos que entender a esa persona, no tratarla mal ni decir que está loca o que es caprichosa o que es... no hay que decir eso, hay que ayudarla y entenderla y sentir como un autista, o sea, y tener un sentido como un autista. Ahora vos vas al cole, creo que al 44. Ahí, por favor, Leo. Se Hasta ponen en ahí, tus que me zapatos interesa escuchar hasta esa parte. Bien. No, yo por lo menos lo escuché bajito, no sé si alcanzaron a escucharlo. Se alcanzó a mirar. Fíjate cómo este chico de Argentina, en el fondo lo que pone aquí a lograr legitimar la necesidad de cómo se siente, es decir, cómo reconocemos la validez de el actuar de una persona en condición de aspecto autista y el sentir también. En general, este es un método que está pensado para todos los estudiantes, pero que por su particularidad y su propósito y el método que tiene me parece que se ajusta bastante bien para poder trabajar en particular en el reconocimiento de estos factores gatillantes a prevenir ciertas desregulaciones de cualquier estudiante, no solamente quien tenga condición. Y Anne lo que hace es mostrarnos la legitimidad de esa emoción, en particular con un chico de condición de aspecto autista. ¿Dudas, comentarios al respecto? Ahora, ¿qué hacemos? O más bien, ¿sería viable un método como esto en mi propia comunidad? Mira, yo quisiera hacer un pequeño testeo acá y para eso, si me permites, sacar un buen momento, por favor, la presentación, Leo, porque quiero pedirles que hagamos el siguiente ejercicio. Y para eso, si son tan amables, yo voy a compartir con ustedes un QR para que podamos mirar aquí en pantalla en este Padlet. Me avisan si estoy compartiendo, por favor. Y podamos responder a una pregunta súper concreta. ¿Puedo incorporar este método Ruler en mi colegio? Sí puedo, no puedo, ¿por qué? Sería súper interesante ver qué ocurre con con un método como esto. Porque de alguna manera la idea es que vayamos apostando por estrategias concretas para poder ir abordando la temática y como ya hemos dicho en esta sesión, justamente la necesidad de reconocer las emociones en nuestros estudiantes es un primer paso y que puedan también reconocerse. Veamos qué ocurre con eso, a ver qué es lo que nos resulta de esta consulta que hagamos en esta sala virtual. Veo que sí han podido ingresar, perfecto. ¿Alguien le faltó ingresar? Sería interesante que pudieran ir dando el por qué, por qué sí o por qué no. Ya, súper interesante lo que están planteando. Sí, la verdad es que no es complejo implementarlo, pero sí requiere una sistematicidad para que les haga sentido a los estudiantes. De lo contrario, no tiene mucho sentido si se hace un esfuerzo aislado. Dice, creo que se puede, pero que implica que sea algo que toda la comunidad, claro, exactamente. Bueno, esa es la clave, ¿ah?
La experiencia exitosa de este método está dado porque hay un involucramiento de parte de toda la comunidad, especialmente los profesores que están en el aula. Y no solamente en aplicar el método, estimados, sino en la validación de la emoción como una base importante, como nos decía Leonardo al inicio de esta sesión, que nos plantea Maturana, del reconocimiento de este. Muy bien, se ve fácil, dicen. Por otro lado, falta de rutinas institucionalizadas. Bueno, claro. Creo que sí, pero los tiempos son complicados. Fíjate que esto demora no más de 3 minutos, incluso cuando van ingresando, pueden ir los niños ubicándose en el cuadrante, y yo ahí tengo ya como profesor una vista general de la situación del curso al ingresar. Lo puedo aplicar al ingresar en la mañana, pero lo puedo también aplicar de vuelta del almuerzo, por ejemplo, en fin. Así es una herramienta concreta y orientadora, efectivamente. Muy bien, les agradezco mucho su participación en el muro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. En general, al parecer, quienes están aquí comentando, sí existen, sí es viable, sí es posible poder plantear un método como esto. Bien. Les agradezco entonces. Bien, bien, bien. Vamos entonces cerrando esta primera, este primer método, esta primera estrategia. Vuelvo a insistir, esta es una estrategia que tiene este cuadrante, en lo que está en pantalla lo voy a comentar ahora un poco más de lo que se dijo en el video por si no queda claro. Si ustedes se fijan, tiene dos variables de cruce. Por un lado, la energía, con la cual comenzamos a explicar aquí según el estudio que nos presentaba Leo al inicio, y por otro lado, esa energía puede ser alta o baja, pero puede ser también, a su vez, desagradable o agradable, y que están reflejados por estos colores. Aquí hay una cuestión bien interesante, porque los colores pueden representar la condición o la característica en la que el estudiante se va a ubicar. Entonces, insisto, si no hay conocimiento o noción de números negativos, puede de igual manera reconocer que alto hacia la izquierda de tu pantalla es una alta energía, pero desagradable. Y por lo contrario, una alta energía en la derecha de tu pantalla implica que es agradable. Pero también puedo estar tener una sensación de desagrado, pero que no necesariamente me implica en que eso me está haciendo mal, o me está doliendo el estómago, o me está haciendo sentir mal físicamente. Por lo tanto, es baja energía. Dudas con respecto a la clasificación del cuadrante. Si abren el micrófono, las puedo escuchar o los puedo escuchar. Para ir cerrando esta parte. Sí, yo quisiera preguntar algo. Sí, por favor. Esto obviamente tiene que ver con la toma de decisiones del momento. Por ejemplo, cómo se hace coincidir o trabajar junto con la planificación que el profesor tiene. Por ejemplo, por lo que yo vi ahí en la implementación al inicio, claro, decían, por ejemplo, nombraban si los niños estaban en una energía alta y, ay, no sé lo que abajo dice, positivo, podían, no sé, pues estar trabajando en debate o en algo así. No recuerdo muy bien, pero me refiero a cómo hacerlo coincidir con la planificación que tiene el profesor, porque el profesor como que no puede estar en el momento planificando de acuerdo a cómo cada niño se siente, no sé. Es como complejo eso, por la cantidad de niños también que tiene cada profesor. Claro, claro. No, entiendo perfectamente lo que plantea, profesora. Esto no es, a ver, este es un termómetro. De hecho, hay otras técnicas que se llaman el termómetro emocional. ¿Ya? Hay otras que son el semáforo. Entonces van ingresando los niños, van tocando el color rojo, amarillo, verde, según cómo se sienten.
Esta, para mi gusto, es una de las que te puede dar mayor información, por un lado, pero también puede permitirle a los propios estudiantes descubrir lo que es grato o desagradable. O sea, es decir, enseñarles a reconocer sus emociones. Entonces tiene doble finalidad este método. Y este es un método que no tiene relación. A ver, ¿qué es lo que me permite? Tener rápidamente una evaluación del estado emocional del curso. Por lo tanto, lo que me permite a mí es poder manejar el ritmo, el tiempo y también el nivel, el nivel de profundidad, cómo voy a tratar mi clase. Es decir, si yo veo que hay una tendencia alta, desagradable en general, pues bien, lo que voy a hacer yo es hacerme cargo de esa tensión, de esa percepción que los propios estudiantes están reflejando en un momento determinado. Por lo tanto, si yo voy, por ejemplo, a aplicar una evaluación en ese momento, perfectamente, si este es un método que se implementa en el respeto a la emoción y a cómo se siente mi estudiante, perfectamente puedo detener esa evaluación en ese momento. Ah, tiene que ver entonces con la toma de decisiones del Tiene que ver con la profesor, toma de decisiones, sí. ya, y también con la flexibilidad institucional. Sí, Es decir, si la por institución eso que trabaja digo con un que calendario, por ejemplo, trabaja con un calendario de pruebas, por ejemplo, si la institución trabaja con un calendario de pruebas y muchas veces cuesta mucho mover esas pruebas, o sea, también es como que hay un choque ahí. Tiene sí, que ver sí, también con eso, ya. sí, pero no necesariamente tú vas a suspender la prueba. Puede ser que tú trabajas y que puedes hacer en unos 10 minutos, 15 minutos, un trabajo con los niños que permitan reconocerlo y abordar esa situación. Ya. Es decir, visibilizamos y respetamos su estado de ánimo. Ya. Pero además, por eso que lo conectamos acá con lo de las condiciones aspecto autista, además le permitimos identificarlo fácilmente. Porque no solamente un estudiante en condición de aspecto autista le va a costar expresar de manera verbal lo que le está pasando, porque ni siquiera hay conciencia necesariamente cuando son incluso muy pequeños o incluso en enseñanza media o en enseñanza superior. Les cuesta expresar qué es lo que están sintiendo. Pues bien, esto es algo que gráficamente les resulta bastante cómodo poder señalarlo. Y ahí es donde uno va tomando esa decisión. Fíjense que aquí Quiero aclarar algo, que no me opongo, sino que estoy Sí, sí, haciendo sí, consultas que está bien, podrían hacer y que no se dicen, por claro, ejemplo. claro. Mira, aquí está expresado las emociones en palabras, pero podrían estar perfectamente en iconos. Entonces, y podrías simplificarlo. Aquí está toda la gama, ¿ah? El método te ofrece toda la gama del cuadrante, pero podemos partir con 3 o 4 emociones por rango. Es decir, cuadro de alta energía y desagradable, cuadro de baja energía, agradable, etcétera. Y los más pequeñitos incluso podemos usar las típicas 3 caras, sonriendo, que no está ni feliz ni contento, y triste. Podríamos partir de esa manera, ubicarlo en el cuadrante. Pero sigo insistiendo, este método solo tiene efectos cuando hay una decisión institucional de ser aplicada y respetada. Porque si la voy a aplicar por cumplir y estoy viendo que tengo a mis estudiantes en una alta energía de desagrado y no abordo eso, no tiene ni un sentido, colegas, ningún sentido. Es solo cuando yo me hago cargo. Por eso que esto tiene que ir acompañado de estrategias que vamos a trabajar aquí y lo vamos a ir trabajando en torno a la orden del protocolo DEC para que sea útil. Bien, estamos cerrando, estamos finalizando. No sé si hay algo más que consultar o opinar con respecto a este cuadrante de la técnica Ruler. Bien, vamos, continuemos por favor, colega. Ya, ok. Mira, acá fíjense que es otro formato, no es del cuadrante. Ah, aquí dice, para poder aplicar este método debemos como colegio cambiar nuestras medidas y además capacitar. Sí, claro, sí, 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 sin duda. Sin duda es necesario, eh, sí, sí, sí. Algunas dinámicas se hacen más difícil hacer. No me puedo conectar. Bueno, sí, pues efectivamente, Pía,
es necesario que este método tenga un sentido y esté conectado. Es más, yo sugiero que podría estar incorporado dentro de las acciones de convivencia escolar y que podría ser una de las estrategias del DEC declarado para la implementación del PAEC. Es decir, lo uso con todos mis estudiantes, pero a la vez, en particular, lo estoy usando para que estudiante con diagnóstico TEA. Sí, no alcancé a leer lo último, Leo, si me ayudas con el chat, ¿qué es lo que dice? Sí, dice Claudia, dice, se parece al post How don't you feel today? Y pegan un emoji con la carita con la que se identifican en ese momento. Efectivamente. Sí, Claudio, tiene los mismos principios, tiene el mismo sentido. Yo aquí estoy presentando otra lógica. Te das cuenta que no es cuadrante, sino lo del pictograma que tiene la misma lógica, pero una distribución distinta y no ocupa números, sino más bien criterios cualitativos, es decir, la identificación de la emoción. Esto está en un libro que yo recomiendo que se llama 10 ideas claves de la educación emocional de Vizquerra, en el editorial Grado. También es una técnica que he visto utilizar bastante en el colegio, que funciona bien. Ahora, la diferencia aquí que en el otro facilita aún más todavía, en particular la experiencia que tengo en aquellos estudiantes en condición de aspecto autista, que les facilita el tema del número, en realidad. Yo lo he visto en enseñanza media, en un colegio en Curicó, en particular, un colegio bastante grande de enseñanza media. Este tiene la misma lógica, estoy presentando una idea distinta, pero que apunta a lo mismo, al reconocimiento del estudiante, y en este caso el reconocimiento por parte del profesor a cargo de su curso, del estado de ánimo y de la emoción, reconociendo y validándolo. Una más, por favor, creo que estamos. Sí. Y este es un tercero que quería presentar, que se llama la caja de las emociones. Este está como estrategia sugerida, incluso en el protocolo DEC por parte del Ministerio. Y que es la misma lógica en que yo le pido que se dibuje, que se reconozca, incluso se trabaja con espejo, y luego que me hace enojar y que pueda identificar qué es lo que le está haciendo enojarse. Esto, por ejemplo, puede ser bien general para todos tus estudiantes. Claro, es más rápida y fácil de aplicar, por cierto. Por eso estamos presentando estas 3 estrategias para trabajar la emoción, bien concreto. Esta sí me da impresión que, por ejemplo, lo utilicé en estudiantes de tercero y cuarto básico, y el dibujar le resultó más simple, pero les costó muchísimo en la descripción. O sea, la columna de la derecha del reconocimiento de la emoción. Bueno, estamos cerrando. Para cerrar, yo quisiera pedirles, como cierre al tema, una síntesis, volver a hacer fuerza en la idea de que es importante, como partió mi colega, esta sesión es importante el reconocimiento de la emoción. No es solo un discurso, no es solo una cosa romántica, no es solo que se lo dejemos en manos de Varela y Maturana, por decir autores de quienes son chilenos, o Vizquerra en el caso de España, sino importante es que la emoción debe ser reconocida y validada y valorada dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje formal, y en particular es la base en la cual vamos a sostenernos para lograr evitar o prevenir altos niveles o frecuencias de desregulación emocional y conductual de nuestros estudiantes de condición aspecto autista. Esto conlleva consigo una toma de decisión estratégica, una decisión también institucional, darse cuenta que las emociones se trabajan y se tienen que enseñar a nuestros estudiantes, y debemos dar la posibilidad de respetar aquello, no solamente que se reconozcan, sino que también se valida en la acción propia que hacemos los profesores dentro y fuera del aula. Bien, cierre de esta sesión. Les quiero pedir, por favor, en unos 2 minutos, que puedan señalar 3 conceptos o ideas fuerza que se llevan hoy día y una emoción con la que ustedes se van en la sesión de hoy día. Ayúdame, Leo, si puedes leer el chat. En el chat
Tres conceptos. Carolina dice reconocer, validar y gestionar. Muy bien sintetizado. Súper bien el Con eso cuadro de terminamos. síntesis. Sí, sí. ¿Quién más? Vamos, atrévanse. Betsabe, sistematización, validar emociones. Perfecto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Atrévanse, por favor, colegas. Hagan el ejercicio Esto es un ejercicio metacognitivo marsano, ¿ah? Que se utiliza muchísimo como chip de salida con mis estudiantes. Dice algo del tercero básico, pero no alcanzo a leer bien. Dice en mi nivel, Cecilia Cer, dice en mi nivel en tercero básico funcionaría mejor este gráfico. Se refiere Claro. al pi-graph. Sí, claro. Sí. RB dice validar, escuchar, abrazar. Muy bien. Nicole, expresarse, validar y comunicar. Perfecto. ¿Y con qué emoción se van, estimada, Nicole, estimado? expresarse, validar y comunidad. Paola, contener, dice. Gisela, reconocer emociones, gestionar, validar. Perfecto. Muy Andrea, bien. validar, reconocer y escuchar. Betsabe, esperanza en la emoción. Con eso me voy. Qué linda emoción se va, con qué linda sentimiento se va usted, esperanza. Todas las emociones son Esperanzada. importantes, César, como usted nos enseñó. Esperanzada, dice Bernardita. Nicole, tranquilidad. Muy bien. Muy No hay bien. emociones malas, todas son buenas. Solo para terminar, también complementando con lo que decía César, estas técnicas, cualquiera que usted elija, le va a servir. Lo importante aquí es generar autonomía en nuestros estudiantes, que ellos aprendan también, así como nosotros, a identificar sus emociones y a gestionarlas, porque muchas veces los dejamos o nos dejamos solos, cada uno que se gestione solo. Y ahí este tipo de técnicas ayudan a que entre todos y todas nos ayudemos. Y no, con el tiempo se practica y se ocupa muy poco tiempo, pero es muy poderoso. Así que es muy bueno este tipo de instancias. Nicole, tranquilidad, gestión. Jocelyn dice gestión, reconocimiento de emociones. Patricia, optimista. Muy bien. Muy bien. Estamos terminando esta segunda sesión. Recordarles dos cosas. Meterse al link de la asistencia, seleccionan su nombre, seleccionan la fecha en que estamos y envían. Y así va quedando registrado su asistencia sesión a sesión. Y el próximo lunes 21 nos encontramos nuevamente a las 18:30 horas junto con mi colega, que estamos preparando con mucho cariño y adaptando esto según lo que estamos mirando acá para que pueda ser súper útil y provechoso. Así que, ojo que, como dicen en la tele, se vienen cositas para la tercera sesión. ¿Ya? Es ahí, eso nomás digo. Muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, gracias.